Ya vimos anteriormente entonces lo que básicamente tenía relación con las plataformas de aprendizaje. En los videos siguientes el tema que trataremos será el desarrollo de contenidos educativos multimedia optimizados por supuesto para ser reproducidos en dispositivos móviles. Uno de los grandes problemas que yo he podido observar es que generalmente muchos de los desarrolladores de contenidos educativos asumen que pueden utilizar las mismas técnicas y teorías que aplican el desarrollo e-learning al desarrollo M-Learning o Mobile Learning. Por ejemplo, en la mayoría de los casos no basta solo con tomar un contenido desarrollado en Flash y hacer una versión bajo el estándar HTML5, ¿ya? El desarrollar contenidos educativos para dispositivos móviles nos presenta mayor complejidad y nuevos desafíos en el diseño de contenidos multimedia, pero también nos ofrece oportunidades y ventajas. A continuación te mostraré algunos de los tipos de contenidos que cumplen básicamente con dos premisas que considero muy relevantes en el proceso de desarrollo de contenidos. En primer lugar te mostraré algunos tipos de contenidos que son muy sencillos de crear e implementar. En segundo lugar, que funcionan de manera óptima en cualquier dispositivo, ya sean equipos de escritorio o dispositivos móviles. Primero te describiré brevemente algunos de los clásicos contenidos multimedia utilizados con bastante frecuencia en proyectos educativos online. Que me refiera a ellos como clásicos no quiere decir, eso sí, que sean contenidos como anticuados, ¿ya? Sino que muy por el contrario, son contenidos, o mejor dicho, tipos de contenidos que ofrecen, yo diría, como una amplia flexibilidad para ser aplicados en la creación de diferentes escenarios de aprendizaje, ¿ya? ¿Con qué voy a comenzar? Comencemos con los tipos de contenido llamados podcast. Los contenidos de tipo podcast básicamente son archivos de audio que narran o describen situaciones de las cuales se puede rescatar algún tipo de aprendizaje. Yo diría que su gran ventaja es que son muy sencillos de producir y por cierto también de reproducir, es decir, que los alumnos los pueden ver con mucha facilidad. Prácticamente todos los dispositivos móviles y por supuesto todos los teléfonos inteligentes poseen, como bien sabes, al menos un parlante, pero también la posibilidad de conectar audífonos, ¿ya? Lo que permite entonces esto es que se pueden escuchar los audios de manera bastante, o se pueden escuchar detenidamente, mejor dicho, y por supuesto en una perfecta tranquilidad e intimidad, ofreciendo de esta manera un mayor grado de concentración al alumno mientras lo escucha, ¿ya? Otro tipo son los screencasts. Los screencasts son básicamente videos que muestran acciones que va realizando el usuario en su computador. Son varias las posibilidades que ofrece este formato de contenido, ¿ya? Varias de estas posibilidades las vamos a analizar un poquito más adelante. Y al igual que los podcasts, también son contenidos que yo diría que son bastante fáciles de producir y que yo diría que actualmente son el tipo de contenido que está siendo más utilizado y que son, por supuesto, eh, eh, rescatados, ¿cierto?, para utilizar en la creación de contenidos para cursos disponibles a través de internet. Los dos formatos que te mencioné recién son, o sea, es decir, los podcasts y los screencasts tienen la particularidad de prácticamente ser contenidos de los cuales se accede o se visualizan de una manera secuencial, ¿ya? Es cierto que a través de los reproductores podemos avanzar, pausar o retroceder, pero no ofrecen en realidad una situación concreta de interactividad. Los contenidos interactivos me atrevo a decir yo que están como en la cima de los tipos de contenidos que mayormente enganchan los alumnos.
y lo que ofrecen mayor efectividad en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, todas las personas aprenden de manera diferente y quizás algunos alumnos aprenden y retienen información de mejor manera con la simple lectura de la información, pero sin duda que otros también aprenden mejor al interactuar de alguna manera, si pudiéramos decir, con ella. Déjame exponerlo de la siguiente manera, con una frase que yo leí por ahí, que creo que es de Benjamin Franklin, que dice algo así como: cuéntame y lo olvidaré, muéstrame y podría recordar, involúcrame y entenderé. Los contenidos interactivos, como veremos más adelante, ofrecen la posibilidad de ubicar virtualmente al alumno en situaciones reales a través del uso de los famosos escenarios de aprendizaje, en los cuales el alumno puede tomar sus propias decisiones, aprender a su propio ritmo y practicar todo lo que sea necesario sin tener que estar sometido al estrés que puede causar estar inserto en una situación real, sobre todo cuando recién se está aprendiendo. Seguramente algunas veces has escuchado sobre los simuladores de vuelo. Bueno, como verás más adelante es algo bastante similar, pero en vez de estar dentro de un avión, por supuesto, y en tener que estar enfrentado a lo que podría ser un aterrizaje complicado, la situación podría estar desarrollándose dentro de una oficina y lidiando con un cliente que ha generado alguna situación un poco complicada y hay que tomar rápidamente alguna decisión para solucionar el problema. Comencemos entonces con una revisión un poco más profunda de lo que son los podcasts y cómo los podrías utilizar para generar contenidos de aprendizaje que funcionen bien en computadores de escritorio y en dispositivos móviles. A continuación te mostraré solamente algunas ideas de lo que puedes hacer con los podcasts, pero como suele decirse, el límite es la imaginación, ¿ya? Como te mencioné antes, su gran ventaja es que tiene que ver que son muy fáciles en lo que es la parte de producción y también el fácil acceso que ofrece para los alumnos, ya que son, por supuesto, muy fáciles de reproducir. Veamos entonces su uso frecuente. Comencemos con un uso muy apropiado para este tipo de contenidos. Y yo siempre he pensado que el estudio de un idioma tiene que ver básicamente con lo que es la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Creo que aprender un idioma no tiene tanta relación con ser tan inteligente o qué tan inteligente es una persona más que otra, sino que simplemente es un tema de repetición, de escuchar tantas veces como sea posible hasta que por fuerza bruta se nos quede en la mente, se nos quede en la memoria, ¿cierto? Así que si eres un profesor o profesional que está desarrollando contenidos para enseñar un idioma, los podcasts pueden ser una excelente solución para distribuir tus lecciones. Hay asignaturas que básicamente consisten en monólogos, ¿ya? Donde un profesor expone frente a su clase contenidos de aprendizaje que básicamente lo que buscan es hacer reflexionar al alumno. Un buen contenido no es solo aquel contenido que utiliza mucho material multimedia, sino que es aquel que hace pensar al alumno, es según lo que yo pienso, ¿ya? He visto como muchos contenidos son presentados como interactivos, cuando en realidad lo único que hacen o lo único que ofrecen es un botón que dice presiona aquí para continuar, ¿ya? Por lo tanto, no considero que la grabación de tu voz no sea o no vaya a ser un contenido poco efectivo, sino que muy por el contrario podría generar un efecto mayor y positivo que el que algún contenido creado por algún experto diseñador de contenido multimedia. Ahora también es cierto, y no puedo dejar de mencionar, el caso de que no te gusta escuchar tu propia voz, ¿ya? Si alguna vez te ha grabado o te han grabado en video y de manera posterior te has visto o te has escuchado, estoy muy seguro que lo primero que dijiste fue algo como ¿y así hablo yo? O ¿esa es mi voz? Esa es una de las grandes razones por las cuales muchas personas no les gusta o sencillamente odian realizar grabaciones o aparecer en videos o por supuesto hacer podcasts como lo que te he estado contando.
Hoy en día, gracias a los computadores y específicamente a los programas de edición de audio, es muy sencillo alterar un poco el tono de tu voz, ¿ya? Estos programas permiten cambiar tu voz de manera que lo que escuches sea muy similar o igual al sonido que tú generas cuando estás consciente, puesto que obviamente todo el audio que nosotros escuchamos en nuestro interior es muy diferente al audio que escuchan o a la voz que escuchan las otras personas. Otra alternativa de utilización de programas que permiten convertir o permiten trabajar con audio para la creación de podcast son los programas que permiten convertir un texto a audio. Esta es una solución muy útil en casos en que el tema de accesibilidad, por ejemplo, sea un tema primordial. Por ejemplo, si tienes alumnos con problemas de visión, puedes convertir en audio digital alguna lección basado en solo texto. Esto gracias a algunos programas que permiten realizar estas tareas de conversión, ¿ya? Hace algunos años atrás, los algoritmos que permitían realizar estas tareas de producción de un audio eran muy poco natural, ¿ya? Eran casi como un robot. Pero actualmente la calidad de estos ha mejorado enormemente y cada vez se acercan más al sonido generado por una persona, ¿ya? Otra consideración muy importante que debes tener en cuenta es que muchos contenidos multimedia hacen uso del audio, ¿cierto? Y si dominas de manera eficiente el recurso audio, puedes crear contenidos de primer nivel. Imagina esta simple situación: una voz, música de fondo y fotografías que se van mostrando y que van apoyando visualmente lo que se va escuchando. Te lo imaginas, ¿cierto? Bueno, este tipo de contenido es muy sencillo de crear y PowerPoint es lo único que necesitas para crear un video con las características que te describo, ¿ya? Como ves, y te lo repito, no menosprecies lo que son las lecciones basadas en audio, ¿ya? Pues son un recurso potente, efectivo y muy sencillo de crear y de distribuir. Vamos ahora a lo que son los screencasts, que son sin duda un formato que la está rompiendo en lo que son los cursos a distancia. Los videocursos son probablemente el tipo de curso más exitoso hoy en día. En lo personal creo que por dos razones básicas. Primero, la excelente aceptación que tiene por parte de los alumnos y segundo, por la facilidad que ofrecen los programas para la creación y edición de videos, para generar un material multimedia de alta calidad. Afortunadamente también para el tema de los contenidos para dispositivos móviles, la mayoría de estos programas permiten generar formatos de video compatibles con la mayoría, si no prácticamente todos los dispositivos móviles, como las tablets y los teléfonos inteligentes. Sitios como lynda.com, Video2Brain o la famosísima Khan Academy utilizan este formato de screencast para presentar los contenidos de sus cursos o de sus lecciones, lo cual ha permitido que alcancen una enorme popularidad y por supuesto también beneficio económico. Hace bastante tiempo que los screencasts, es una palabra difícil de pronunciar, no son utilizados solamente como una forma de realizar tutoriales para enseñar o utilizar un determinado programa, sino que, como veremos a continuación, también ofrece otras posibilidades, las cuales vamos a ir examinando a continuación. Empecemos por el uso, como te mencioné antes, de los que mayormente se realizan el formato de los screencasts y que tiene que ver, por supuesto, como te mencioné antes, con lo que son las tutorías o los tutoriales, perdón, los videotutoriales que enseñan o explican cómo utilizar un determinado programa o una aplicación. YouTube sin duda es una muestra de que este formato funciona y es exitoso. En YouTube podemos encontrar una gran cantidad de tutoriales creados por personas que no necesariamente son expertos, pero que sí tienen muchas ganas de compartir su conocimiento con personas a través del mundo, ¿ya?
Los programas para realizar screencasts ofrecen una serie de herramientas y opciones que facilitan el proceso de grabación, edición y publicación del video, es decir, te entregan prácticamente todo o te permiten hacer todo. Tradicionalmente, una clase se dicta de manera presencial por el profesor o instructor y utiliza como apoyo una presentación en el popular programa de ofimática PowerPoint. Por eso, casi de manera natural nacen los screencasts, que lo que hacen es justamente apoyarse en este tipo de presentaciones para realizar un video que registra de manera digital la presentación, la voz y en algunos casos el video del instructor. La gran ventaja de este formato es que no es muy distinto a lo que está acostumbrado un profesor o instructor, puesto que la clase, en vez de dictarla frente a un grupo de alumnos, la dicta frente al computador. Anteriormente te comenté o te mencioné lo que era la Khan Academy. Pues si no la conoces, es básicamente un sitio web en la que hay dispuestos cientos o quizás miles ya de videos que de manera gratuita ofrecen lecciones en línea en las áreas de matemática, economía, incluso historia. Para el caso de los videotutoriales, el área de las matemáticas utiliza el formato que generalmente se conoce como whiteboard. ¿Ya? El whiteboard es básicamente un formato de video en el que se hace uso del computador como si fuera una pizarra tradicional. Para ello, generalmente se recurre a lo que se denomina una tableta digitalizadora. Esta tableta está conformada por una pieza plástica más un lápiz que le permite al instructor dibujar con el lápiz en la tableta, mientras que en la pantalla se va reflejando las acciones, movimientos y dibujos que va realizando.